Hola, mi nombre es Mauricio Hernández, soy profesor titular de la Universidad de Antioquia y formo parte de la estrategia Inspiramed. Este video busca ser el primero de una secuencia de videos en los que explicaremos el funcionamiento de los ventiladores mecánicos que estamos desarrollando en Inspiramed. En Inspiramed estamos desarrollando tres ventiladores. Este que se acciona neumáticamente, desarrollado por la Universidad de Antioquia. Un segundo ventilador desarrollado por Industrias Médicas San Pedro, que es accionado mecánicamente. Y un tercer ventilador más parecido a los ventiladores convencionales, que es desarrollado por la Universidad EIA, eh, antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia. Eh, el proceso de desarrollo de un ventilador para que pueda ser usado en humanos requiere superar diferentes fases. Primero el diseño, luego el dispositivo, el prototipo debe ir a pruebas técnicas de laboratorio donde se miden presiones, flujos, volúmenes y en general todas las variables que el ventilador tenga asociadas. Después una prueba en simulación mecánica que para nosotros es como un ensayo in vitro en donde el ventilador debe ciclar durante mucho tiempo. Después un ensayo animal en donde conectamos un determinado animal con características similares a los humanos al ventilador mecánico. Después del ensayo de humanos y solo después de esto es posible optar por un aval sanitario. En Colombia estos avales los emite el INVIMA. Nuestra experiencia ha mostrado que es conveniente contar con un equipo conformado por bioingenieros o ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, electrónicos, muy importante, médicos intensivistas y anestesiólogos, expertos en temas de esterilización de dispositivos médicos. Debemos contar con la industria online, es decir, preparada para fabricar cada uno de los diseños que se realizan y pensar inmediatamente en la fase de escalado. Expertos en registros sanitarios, en este caso expertos en registros sanitarios del INVIMA. Eh, este es el plano general neumático de nuestro dispositivo, en donde ustedes pueden ver que contamos con como entrada con gases frescos, oxígeno y aire, normalmente tomas de pared que están entre 50 y 60 centímetros de agua, perdón, PSI, entre 50 y 60 PSI. Este aire va a ser usado para accionar el sistema, pero también para ajustar mediante flujómetros la fracción inspirada de oxígeno. Entonces tenemos dos flujómetros de oxígeno y tenemos también dos flujómetros de aire. Eh, a continuación les voy a mostrar el circuito de paciente. Después explicaré el mecanismo de accionamiento. Entonces los flujómetros realizan esa mezcla. Esto simplemente es un manifold y tenemos una válvula antirretorno que impide que los cambios en el ciclado muevan las agujas de los flujómetros y puedan generar, digamos, confusión en el personal asistencial. El gas ya a baja presión, ya en presiones de centímetros de agua, ingresa al sistema y se encuentra con una bolsa de anestesia que está en una cámara sellada, pero que puede llenarse con gas y desde el cual el anestesiólogo normalmente presiona las paredes e impulsa el gas hacia el paciente. Entonces, asumamos primero que el anestesiólogo presiona la bolsa, impulsa el gas, tenemos un sensor de presión que nos permite ver a qué presión se está empujando el gas y una segunda válvula antirretorno que impide que durante la exhalación del paciente que está aquí, el gas venga hacia la bolsa. Ese gas va a ser exhalado por la vía expiratoria. Tenemos un sensor de presión y por lo tanto el punto de conexión del circuito de pacientes aquí, estoy marcando, viene el circuito inspiratorio, se encuentra en el circuito un filtro bacteriano, un filtro intercambiador de calor eh, es un calefactor para el gas que está ingresando al sistema. Durante la inspiración tenemos una válvula, una electroválvula que está cerrada, que obliga al gas a ir hacia el paciente y durante la exhalación esta electroválvula se abre
de tal forma que el gas exhalado pasa por un filtro EPA que retiene las partículas del virus. Este filtro se cambia cada vez que se cambia de paciente. Después una válvula PIP que impone una presión positiva al final de la exhalación. Esa válvula PIP es fundamental en pacientes con SDRA como COVID-19 porque el médico ajusta esta presión y hace que los alvéolos que están colapsados puedan abrirse. Después nos encontramos la electroválvula que, como decía, en exhalación se abre y permite que el gas fluya hacia el exterior de la máquina. El mecanismo de accionamiento está basado en un modelo muy simple de la mecánica ventilatoria. Lo que tenemos aquí es la bolsa elástica, la bolsa de anestesia, una resistencia del ventilador, una resistencia fluídica del ventilador, una resistencia respiratoria del paciente, y aquí esta otra capacitancia representan la distensibilidad del sistema respiratorio. Entonces lo que vamos a hacer es llenar este capacitor y cuando el médico presiona las paredes de la bolsa, el gas fluye hacia el pulmón del paciente. La electroválvula 3 se abre durante la exhalación y permite que el gas salga de los pulmones del paciente. El mecanismo de accionamiento, entonces, en neumático, lo primero que hacemos es bajar la presión desde 50 psi hasta 20 psi. Posteriormente nos encontramos una electroválvula que permite el ingreso del gas a la cámara sellada. Esta válvula abre, pero la válvula 2, que es otra electroválvula, está cerrada para obligar el gas a presurizar la cámara. Esa presurización de la cámara reemplaza la mano del anestesiólogo que está presionando la bolsa, y con la válvula de aguja que tenemos aquí podemos ajustar la presión inspiratoria. Esta válvula de aguja es fácil de fabricar en sistemas CNC. Entonces la válvula de aguja va a ser nuestra válvula inspiratoria que regula la presión del sistema. Tenemos un sensor de flujo, un sensor de presión. Básicamente son para el mecanismo de control que se explicará en un video posterior. El sistema inspira, genera la presión de inspiración, y cuando se va a hacer la expiración, esta electroválvula se cierra y se abre la electroválvula 2 que va a evacuar la cámara sellada. eh, esta bolsa simplemente retornará porque los gases frescos siguen ingresando, pero en la exhalación lo que ocurre es que también abrimos la electroválvula 3 y el gas sale de los pulmones del paciente. Este es el mecanismo de funcionamiento del sistema. Es un sistema de presión positiva, ventilación controlada totalmente, pero le hemos adicionado un circuito complementario compuesto por un absorbedor de CO2, una válvula de 2 vías que en la explicación anterior estaba abierta siempre en este sentido, pero que cuando el paciente empiece a hacer esfuerzos y se empiece a recuperar, vamos a cerrar y vamos a obligar que el gas circule como lo hacen las máquinas de anestesia por un absorbedor de CO2 que retiene el CO2, presenta gases que el paciente va a ir reinhalar. Esta válvula se abre, esta válvula estaría cerrada cuando el mecanismo es controlado. Esta válvula se abre y el gas se mezcla con gases frescos y el paciente solito va a estar ventilando en lo que llamaríamos en ventilación mecánica en un modo espontáneo. Este modo espontáneo es transitorio, requiere cambio de la soda que está en este absorbedor. No es indispensable si uno quiere tener un ventilador solamente controlado. En las siguientes imágenes le muestro fotografías del prototipo que ya ha ciclado durante bastantes horas. Aquí tenemos la válvula de presión, posteriormente tenemos una electroválvula, la válvula de aguja, un manómetro en centímetros de agua que nos permite ver la presión a la que estamos presurizando la cámara sellada, un sensor de flujo, un sensor de presión,
la entrada del gas a la cámara. Una particularidad, hemos visto que podemos tener ondas de presión eh, más suaves, más convenientes, digamos, o correspondientes a los de los ventiladores de última generación, si ponemos una especie de ducha a la entrada del gas a la cámara sellada. Y cuando se evacúa la cámara, entonces lo que tenemos es esta otra electroválvula que descomprime la cámara. Aquí ven el prototipo de circuito electrónico que describiremos en otro video. Aquí ya está eh, la cámara sellada, el pulmón y un sensor de presión que estaba en el plano. Después, por esta vía vienen los gases frescos, una válvula unidireccional. Los gases se conectan aquí, una segunda válvula unidireccional. Aquí se interrumpe el circuito, digamos, aquí termina la máquina y empieza el circuito del paciente. El circuito del paciente tiene filtros bacterianos, uno, dos, calefactor, filtro EPA, que se cambia en el sistema. Después nos encontramos con la electroválvula de la vía exhalatoria y la válvula PIP. Este es el sistema que hemos desarrollado en la Universidad de Antioquia y, y esperamos que a los equipos que se están configurando en otras ciudades, en otros países, les sea de mucha utilidad.